Ahí, ¿os acordáis que el propio Jesús de Nazaret, ahí en Juan, capítulo 18 y versículo 36, dice: mi reino no es de este mundo? ¿Qué pudo querer decir Jesús cuando dijo: mi reino no es de este mundo, ¿no? Que es de otro planeta, que es... ¿A qué se estaba queriendo referir? Y hay en otro versículo, otras palabras de Jesús, que quizá o enredan más la pregunta o nos dan la respuesta. Vamos a leerlo. Se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 20. Ya lo leo yo si queréis, ¿no? Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Me imagino los fariseos ahí alrededor de Jesús, porque estaban en una circunstancia que él estaba enseñando en las sinagogas y todo eso, ¿no? Y ahí se le juntaban pues todos los que eran los religiosos, los que estaban yendo a las sinagogas, en este caso eran los fariseos. Y los fariseos, sorprendidos de las cosas que enseñaba que en ese contexto, ¿os acordáis? Que dicen: ¿este no es el hijo del carpintero? El hermano de Jacobo, de Juan, que también están aquí con nosotros sus hermanas, y que al final acaba diciendo: no hay profeta en su tierra sino, ¿verdad? Pues es en ese entorno que le hacen esta pregunta. Dice: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús le responde así tan pancho. Dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, no vendrá con señales, no vendrá con fuegos artificiales, no vendrá de forma llamativa. Y se queda ahí tan ancho. No vendrá con advertencias, es decir, no lo vais a ver venir. Y ahora vamos a ver una serie de versículos que nos reafirman todo eso. Dice: no lo vais a ver venir. Versículo 21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allá. Mira, aquí está el reino de Dios, aquí salió este. De hecho, hace referencia a una profecía que sale en Joel, que dice que no hagáis caso de aquellos que dicen: mira, está por aquí o está por allá el Mesías, sino que ya os enteraréis cuando llegue, ¿no? Dice: porque he aquí, dice Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. En ese contexto, yo me imagino que los que estaban escuchando, pues, en este otro texto, se debían de quedar: a ver, o yo no lo he entendido o tú no te has explicado bien. El reino de Dios no es de este mundo, dice Jesús: mi reino no es de este mundo, o está entre nosotros. ¿En qué quedamos? ¿Verdad que aparentemente podía parecer una contradicción, como ese otro texto de: ahora me veis, luego no me veréis, pero después me volveréis a ver? Que de hecho hay un chiste con eso. A ver, Jesús, explícate, por favor. Y es que hablaba de una forma que yo creo que estaba pensando muchas de las veces que él hablaba, y muchas parábolas de las que él decía eran incomprensibles. Dice: les hablo para que no entiendan. Lo dice así tan ancho. Dice: les hablo para que no entiendan. Les hablo en parábolas para que no entiendan. Dice: ¿por qué puede Jesús hacerlo de esa manera tan enredada? Y es porque el reino de Dios iba a empezar a manifestarse después de su resurrección. Y después, cuando el pueblo recibió la promesa del Espíritu Santo, es que se nos iba a abrir la mente y el entendimiento para entender todas esas cosas que Jesús iba diciendo. Por esto lo decía, ahora lo entiendo. Claro, para nosotros es mucho más fácil porque tenemos la historia completa. Podemos ver cómo empezó y cómo acabó. Pero para la gente que lo estaba viendo en el momento, que incluso no sabía si se refería al Mesías, que era él, no era él, tenían dudas, era un carpintero, esto le podía parecer algo extraño o difícil de entender. Pero es interesante. Su reino no es de este mundo, pero está entre nosotros. Así que vamos a leer en el capítulo 13 de Mateo las explicaciones que Jesús da acerca de lo que es el reino. Y vamos a leer en el capítulo 13 de Mateo. Hay algunos versículos, me los voy a ir saltando para hacerlo corto, porque tiene 50 y pico versículos. Y empieza el capítulo 13 hablando de parábolas, la parábola del sembrador, habla del propósito de las parábolas, él está explicando por qué habla en parábolas, y continúa en el versículo 18 y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí les explica la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Os acordáis de esa escena? Pero me quiero quedar con este primer versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, ¿qué estás diciendo? Que si, por lo que sea, yo soy
un poco más inmaduro o tengo menos entendimiento y no entiendo la palabra de Dios, ¿va a venir el malo, me va a arrebatar lo que fue sembrado? Pues sí, está diciendo eso. ¿Qué quiere decir esto? Y ya digo que voy a sobrevolar sobre estas parábolas para no perder el tiempo, porque el propósito del mensaje de hoy no es quedarnos en el significado de las parábolas, sino a qué nos asemejamos. Y lo vamos a ir desgranando, desbaratando a lo largo del mensaje. Está queriendo decir, y luego veremos al final como el propio apóstol Santiago vuelve a retomar un poquito esto y habla también en este sentido. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que hay una doble responsabilidad. Hay responsabilidad por parte de que el que habla la palabra, porque dice oye, no dice lee, del que habla la palabra, o en este caso, hoy en día que ya todo el mundo sabe leer, el que lee la palabra, pero hay responsabilidad también por el que la está leyendo, y por el que la está escuchando. Hay doble responsabilidad. Pero especialmente tenemos una responsabilidad delante de Dios de esforzarnos por entender la palabra de Dios. Porque si no, las consecuencias son esas. Vendrá el malo y arrebatará lo que ha sido sembrado. Corremos el riesgo de que esa palabra sea sembrada en tierra poco profunda, entre pedregales, entre espinos, como dice más adelante, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ya hablamos en otra ocasión de esta parábola, pero vamos a quedarnos con el inicio, ¿no? La responsabilidad de esforzarnos por entender el mensaje de la palabra. Luego habla de la parábola del trigo y la cizaña. La conocéis, vamos a pasarlo, ¿no? Tan solo que dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya arranca en este capítulo 13 con el primer semejante. El reino de los cielos, acordaos que el reino de los cielos no es de este mundo, pero también está entre nosotros. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fíjate que la cizaña aparece cuando la buena semilla empieza a dar fruto, no antes. Donde hay buena semilla que no da fruto, curiosamente la cizaña no aparece. Aparece cuando empieza a haber buen fruto. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? O sea, ¿por qué aparece cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y eso me recuerda, dicho sea de paso, que cuando se siembra el trigo y la cizaña es muy parecida una vez que crece al trigo hasta que se seca, porque la cizaña no pierde el color y el trigo sí. O sea, cuando el trigo está a punto de dar el fruto es que distingues que hay cizaña, ¿no? Mirad, alzad los ojos y mirad que los campos están blancos para la siega, el trigo como que se queda doradito, blanco a la vista, todo junto parece blanco, y por eso es que hay esa diferencia con la cizaña. Pero las raíces se entremezclan, están tan pegados porque es una semilla que se lanza, o sea, no va poniendo de una en una como las hortalizas, y que va saliendo aquí una tomatera, otra tomatera o lo que sea, ¿no? Las hortalizas se plantan de una en una. El trigo no, se lanza, por lo tanto, las raíces se entremezclan porque hay semillas que están muy juntas. Pasa lo mismo, por ejemplo, escuchaba la historia de los alces. ¿Sabéis los alces, no? Son parecidos a los renos de Papá Noel, pero con los cuernos como más grandes, ¿no? Más enredados. Dice que los alces machos a veces se pelean entre ellos para conquistar a la alce hembra, ¿no? Pero a veces son tan enredados esos cuernos que se quedan enganchados
y uno de los dos alces ha conseguido matar al otro, pero no consigue deshacerse del cadáver porque se ha quedado enredado. Y al final acaban muriendo los dos, porque uno tiene que pasarse el resto de la vida arrastrando del cadáver del otro y no puede alimentarse, no puede correr, no puede hacer nada, por lo que había peleado, ¿no? Como a veces lo bueno y lo malo se entremezclan de tal manera que si quieres eliminar lo malo, corres el riesgo de cargarte lo bueno también. Por eso es que Jesús da esas indicaciones, ¿no? De dejarlo. Yo me encargaré de la cizaña. Sigue adelante el 31. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es semejante, es igual, es símil, ¿no? Semejante es parecido al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sabéis que existe la crítica bíblica, que es un tipo de escuela teológica que intenta desacreditar un poquito lo que son algunas de las historias bíblicas que aparecen, ¿no? Dicen, es que la semilla de mostaza no es la más pequeña que existe. Está la semilla de amapola, la semilla de orquídea, que hay que verlas con microscopio, fíjate, son mucho más pequeñas. Pero obviamente los que estudian crítica bíblica estudian muy poca hermenéutica, y eso de leer el contexto, dice, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Por lo tanto, entendemos por este contexto que la mostaza es una hortaliza, y así es. Entonces me puse a mirar. Había mirado muchas veces, pero en este sentido, como hortaliza, la mostaza, ¿no? Y es verdad, es una hortaliza. Se siembra junto con los pimientos, las legumbres, no se siembra con el trigo, porque se hace un arbolito así normalmente, y en muchos casos se hace un arbolote bastante grande. Obviamente no es un árbol grande como podría ser un limonero o un manzano, es un arbusto. Aquí dice, es la mayor de todas las hortalizas, pero claro, comparado con las otras hortalizas, es el más grande, de tal manera que puede albergar pajaritos o pajarrotes que se cobijan en sus ramas o en su sombra. Y es muy interesante eso, ¿no? Digo, pero, a ver, por muy grandote que se haga el arbusto de la mostaza, porque yo estoy mirando, incluso fui y miré fotos de una planta de mostaza, y no os creáis, no es tan grande. Así que digo, bueno, me voy a ir, me había traído esto, y voy a buscar granos de mostaza. Sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras, puedes pasarlo. Señores y señoras, la semana pasada tuvimos incienso y mirra, no lo vayas acostumbrando, pero más vale una imagen que 1000 palabras. ¡Palabras! Va a haber semillita por el suelo. Esto es un grano de mostaza. Bueno, uno no, son muchos granos. ¿Alguien los había visto alguna vez? ¿Los granos de mostaza? ¿Sí? Vamos. En casa tenemos una planta de mostaza que pusimos una semillita. Sí, muy bien. ¿Se ha hecho arbusto ya? Grande, ya. Sí, sí. Y eran granitos como este, ¿verdad? Y fijaros que es un granito pequeñito y se hace grande. Muy bien. Pues Hace parecido a la semilla del culantro. bastante parecido, sí. Y del clavo. Del comino, perdón. Muy bien. Pues yo toda la vida creyendo que este era el grano de mostaza del que hablaba la Biblia, hasta que me fui a enciclopedias y diccionarios bíblicos, y por internet me puse a buscar las diferentes clases de mostaza. Y la mostaza que crecía en Oriente Medio, es decir, en Israel, Palestina, Persia y todo eso, no era esa. Así que lamento decirlo, pero ese tamaño no es el que corresponde a la semilla de mostaza que aparece en la Biblia. Este es el que aparece en la Biblia, que es la de color negro. Es 4 veces más pequeña que esa. Esa es la mostaza americana o mostaza europea, y esta es la original. Esta es de la que está hablando. Además era una planta muy común y era una frase hecha muy común para decir que algo era muy pequeño, más pequeño que un grano de mostaza. Fijaos, entonces yo decía, tan pequeña no es, porque yo conozco de más pequeñas y de hortalizas y cosas así.
esta es 4 veces más pequeña esta semilla. Y curiosamente se hace 4 veces más grande el arbolito, el arbusto, que la otra semilla. Así que antes de dudar de algo de lo que dice la palabra, vamos a buscar bien, a averiguar, a investigar. Pues además es un ejercicio muy alentador, muy instructivo también. Os animo que cuando haya una palabra o algo en la palabra de Dios que os hace dudar o que no entendáis, busquéis. Y ahora tenemos a San Google, que nos ayuda muchísimo. ¿Este es su color natural? Este es el color de la mostaza de semilla negra. De semilla negra. Uy, ¿quién tiene las manos tan calientes que ha dejado esto? Ay, como yo soy tan buena persona, ya me conocéis. Y digo, bueno, les va a hacer mucha ilusión que tengan su propio... No tenía ni idea lo que cuesta conseguir esta semilla. Me recorrió Barcelona hasta que encontré... Los que se han perdido, los hermanos que no han venido, ¿eh? Ah, Gracias. todo un día buscando la semillita persa esta, hasta que encontré una tienda de productos persas. Muy bien. El que esté escuchando la grabación va a flipar este trozo porque ¿qué están haciendo? Así que esta es la semilla de mostaza. Forma parte de las parábolas. Y entendemos cómo Jesús utiliza cosas que la gente conocía y palpaba. Por eso utilizaba palabras. La parábola. La parábola viene de palabras paralelas. Algo con lo que la gente podía encontrar el parecido y entender cosas que eran difíciles de entender con cosas que conocían perfectamente. Y cuando él dice esto es semejante, lo que está dando es explicación a la parábola en el fondo, ¿no? Así que tenemos aquí que el reino de los cielos es semejante a esta semillita. Curioso. Y dice más, aún sigue diciendo. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. Quien haya hecho pasteles sabe cómo funciona la levadura, que apenas es una cosita que apenas se percibe, es muy parecida a la harina, se echa un poquito y hace que aumente 2, 3, 4 veces el tamaño de la magdalena, del muffin, que ahora se dice muffin. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, lo que les está explicando Jesús es algo que estaba escondido desde la fundación del mundo. Para el pueblo de Israel, el reino de los cielos, el reino de Dios no tenía explicación. Porque si os fijáis en todo el Antiguo Testamento no se habla en esos términos. Y Jesús se las está desvelando en esta nueva dispensación. Jesús explica la palabra de la cizaña. Ahí tenemos los siguientes versículos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, ahora ya están en petit comité, dice, por favor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús, ¿qué hace? A ellos, a sus discípulos, los que luego iban a ser los apóstoles, les explica. Dice, bueno, pues la cizaña es esto, tal y cual. O sea, podía haberles explicado otras parábolas, pero ellos se interesaron por esas y Jesús se lo explica muy amablemente. Continúo. Me vais a matar hoy. Además, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, es algo a lo cual tiene valor, ¿no? Otro día explicaremos estas parábolas, pero quiero que veáis a cuántas cosas se asemeja el reino de los cielos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, el fin del mundo, ¿no? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Ahí, con positivismo. Jesús les dijo también, ¿habéis entendido todas estas cosas?
a mí me sorprende mucho la pregunta. Imaginaos que al terminar el sermón yo digo, ¿habéis entendido todo lo que os he hablado? Depende, si yo no estoy muy bien preparado no haría esa pregunta. Porque hay que algunos me dijeran, no, explícame esto de nuevo. Pero él sí se atreve y dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Había una preocupación sincera por Jesús de haberse explicado correctamente. ¿Creéis que nos explicó correctamente a qué era semejante el reino de los cielos o el reino de Dios? Se pasa todo el capítulo 13 y un montón en el capítulo 18, en Lucas, hay otro montón de semejanzas que a Mateo seguramente se le olvidó redactar, que habla de que es semejante a esto, semejante a una perla, semejante. Hay un montón de parábolas más que Jesús utiliza para hacer símiles de lo que es el reino de los cielos. O sea, a Jesús no hay otra cosa, porque habla de muchas cosas, muchas parábolas, pero refiriéndose al reino de los cielos es la que más parábolas utiliza, la que más semejanzas. De hecho, comienza en Lucas, que da una frase de cómo comienza todo esto, dice que los discípulos le preguntan, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Porque de ahí empieza la conversación. Y Jesús, yo me lo imagino sentando, rascándose así la cabeza, y está ahí, dice, a ver, ¿a qué podríamos decir que es semejante el reino de los cielos? ¿A qué se puede parecer? Dice así el versículo, ¿no? Y entonces empieza a hacer símiles. Para él era muy importante que todos sus discípulos, y nosotros por extensión, entendamos a qué es semejante el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Nosotros estamos trabajando. Más buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Os acordáis? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Si no entendemos qué es el reino de Dios, nos va a ser difícil buscarlo. Yo hice esa pregunta una vez en clase de Inste y la mayoría contestaron venir a la iglesia, implicarse en la iglesia, estar en la alabanza. Eso es hacer cosas para el reino de Dios. Pero si no entendemos bien qué es el reino de Dios, nos va a ser difícil. Vamos a continuar y vamos a intentar dar una breve explicación, ¿no? Porque es importante de a qué nos asemejamos nosotros si entendamos a qué se asemeja el reino de Dios. Y les dice Jesús, por esto, Jesús le dice esto, por esto todo escriba docto, o sea, todo escriba era de los pocos que sabía leer y escribir, ¿no? Docto, además instruido, quiere decir, en el reino de los cielos, por lo tanto, en el reino de los cielos hay escribas. El reino de los cielos, aunque no sea de este mundo, está utilizando una figura, un personaje que era muy terrenal, era un escriba. Es como decir un profesor, ¿no? Todo profesor en el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso, tal como comenzaba el capítulo, ¿no? De aquel que no entiende la palabra de Dios, luego viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado, vemos las dos responsabilidades. Primero, la responsabilidad nuestra de esforzarnos por entender, y si algo no hemos entendido, buscar y rebuscar y esforzarnos y hacerlo carne en nosotros y que cuaje y eche raíces en nuestro corazón, es decir, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, en nuestra alma. Esa es responsabilidad nuestra. No nos conformemos con oír o leer algo y no entenderlo, porque eso se puede olvidar y en su lugar puede ser sembrado otra cosa, ¿no? Y por otro lado vemos que concluye el capítulo Jesús diciendo, dándole la responsabilidad al que enseña, ¿no? Así que hay doble responsabilidad. Por lo tanto, es semejante el que enseña a un padre de familia que saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es lo que él hace, utilizando parábolas e historias que se conocen, explica las cosas nuevas, ¿no? Así que tenemos por aquí delante un montón de semejanzas, ¿no? Podríamos resumir, ¿no? Resumir, porque ya digo que es abuelo de pájaro, porque se podría hacer toda una serie de predicaciones solo con esto, con estas parábolas, y sería muy entusiasmante, ¿no? Podríamos hacer un estudio, ¿verdad? Fuera de horario. El reino de los cielos son redes que atrapan, ¿verdad? Todo tipo de seres acuáticos. Las redes, o sea, cuando se predica el evangelio, cuando la gente viene a la iglesia o viene, ¿no? O escucha el evangelio, atrapa de todo el mundo lo escucha. Bichos raros, pulpos, calamares,
cosas que no sirven para nada, como las carpas esas que no se comen, y luego también buenos boquerones y buenas doradas. Son semillas que comparten tierra con espiga y cizaña. Eso es el reino de los cielos. Son perlas y tesoros escondidos que Dios ha estado buscando. Dice que hubo un propietario de un campo que buscaba esas perlas, esos tesoros escondidos. O sea, nos hemos de sentir como perlas, como cosas valiosas que Dios ha estado buscando y se ha fijado en nosotros y nos dio el reino de los cielos. Es una buena semilla, es levadura. Es decir, que donde estamos la cosa fermenta y crece. El reino de Dios está entre vosotros, dice Jesús. Porque allí donde estemos nosotros está el Espíritu Santo y está el reino de Dios. Porque Él está en nosotros. Así que donde estemos nosotros está el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Cuando yo estoy trabajando, ahí está el reino de Dios. Porque yo soy canal. Yo soy partícipe. El propio Rey está viviendo en mi interior. Por lo tanto, yo estoy siendo reflejo de ese reino de Dios. Y a mí van a venir toda clase de peces. Me voy a enredar las patas con la cizaña. En la iglesia va a haber cizaña toda la vida. ¿Qué iglesia no vamos a conocer que no haya cizaña? Aquí somos 4, pero fácil de identificar si hay un cizañero, pero una iglesia grande es muy difícil y ahí andan entremezclados, ¿no? Pero vamos a dejar a Dios. Tesoros escondidos, somos levadura. Somos perlas buscadas por el Padre. Él nos busca, nos protege, nos cuida, nos entierra. Somos regalos reales, como otra parábola que dice en Lucas. Dice, es como un regalo real. Son ramas que cobijan toda clase de pájaros. Los pájaros están identificados a veces en el Antiguo Testamento por el mal. Los pájaros venían a comerse la semilla, se refugiaban. Y cuando dice que la semilla de mostaza, siendo la más pequeñita, crece, se hace un arbusto que incluso pájaros se cobijan a la sombra, quiere decir que en el reino de Dios va a venir gente que no quiere saber nada de Dios, pero que se van a aprovechar del reino de Dios. Por eso nosotros somos reino de Dios, que aún el que no ha recibido a Cristo, le hemos de ser de sombra, le hemos de ser de cobijo. Por eso hemos de dar de comer a los pobres, crean en Dios o no crean en Dios. Aunque es verdad que luego dice Pablo, preferentemente, si hay alguno entre vosotros que está pasando hambre, primero son los de la casa, ¿no? Pero bueno, otro día hablaremos de eso. Pero por encima de todo eso, más que seamos levadura, más que seamos pequeños granos de mostaza, más que seamos redes, hay algo que significa más que todo eso. El reino de Dios significa el reinado de Dios en nuestros corazones. Que Dios reine en nuestra vida. Si Dios no reina en nuestra vida, que quiere decir que Él es el que edicta todas las leyes de nuestro comportamiento, de nuestra vida, es el que rige, es a quien le rendimos pleitesía, a Dios Padre, nada va a funcionar, nada va a caminar. No estaremos representando el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios no es de este mundo, pero está entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y nosotros entre el mundo. Y ahí estamos como representantes del reino de Dios, como embajadores. ¿Se entiende ahora la figura? Siendo embajadores, estamos. Cuando uno va por aquí, por la calle Aragón, está la calle de las embajadas, que está la embajada italiana, la embajada sueca, la embajada... Esa casa, una vez que uno pone el pie dentro, eso es Italia. Eso es Italia. Te puede depender de tener un carabinieri que haya dentro. ¿Por qué? Porque eso es Italia. Cuando nosotros caminamos, nosotros somos reino de Dios. Aquí está circunferencia, ojito, que esto es reino de Dios. Aquí nadie se mete. Conmigo nadie se mete. Pero nosotros tenemos que ser dignos administradores de la gracia de Dios, dignos embajadores del reino de Dios. Que por donde vayamos, la gente pueda decir, ese es hijo del rey. Porque se comporta como un fiel súbdito del rey. Es obediente, honra a su rey, honra a su patria, se sabe bien su constitución, se esfuerza por entenderla. Ese es el reino de Dios. Es el amor del Padre viviendo
en nosotros para el mundo. Ahora nosotros somos testigos y mostraremos al mundo a través de esa manifestación del reino de Dios, el camino de salvación. Ahora bien, ya para concluir, si alguien nos viera, nos podría decir, bueno, ¿y tú a qué eres semejante? O nosotros le preguntáramos, oye, ¿a qué yo soy semejante? Mucha gente nos va a decir, "Buah, pues a un fanático religioso". ¿Queremos que nos digan eso? ¿A un beato? ¿A un hipócrita? ¿A qué eres semejante? ¿Eres semejante a un ladrillo? Pues no haces más que darme golpes. ¿Eres semejante a una escopeta del calibre 22, que no hace más que ir con la escopeta cargada? Aquí hay que ir con cuidado con lo que se te dice. ¿A qué soy semejante? Si fuéramos realmente valientes, le preguntaríamos a todo el mundo, oye, ¿a qué soy semejante? ¿Estaríamos preparados para escuchar la verdad? Difícil, ¿eh? Difícil. Yo confieso que no. Y eso que yo soy preguntón. Pero realmente, ojo, estoy preparado para escuchar que me digan a qué soy semejante, porque es muy bonito decir a qué soy semejante yo. Yo soy semejante al Hijo del Rey poderoso. Pero la gente me ve así. Es muy difícil. Ahora Jesús, que no tenía pelos en la lengua, dice Lucas 6, 47, 49, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os voy a decir a quién es semejante. Dice Jesús. Os recomiendo que leáis los evangelios y en vuestra cabeza lo vayáis poniendo en lenguaje actual. Porque nos vamos a dar cuenta que a veces le ponemos a Jesús un tono así como muy majestuoso y que le quita a veces el sentido a las profundidades, a las verdades profundas que nos está queriendo enseñar. Que todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el que las oye y el que las hace, os indicaré a quién es semejante. En lenguaje actual os voy a decir a quién se parece. Se parece, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, cavó hasta que encontró roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Habéis estado en un pueblecito que se llama Rupit? No, vosotros sí, seguro, ¿no? Está el camino para donde ellos viven. Os recomiendo ir a Rupit. Un día podemos hacer una excursión. Está la cascada más alta de toda Cataluña, Cascada del Ángel. No sé cómo se llama. Sala Sallent, ¿no? Sí, un santo. Sí, salvo el Señor. Bueno, es muy bonito, sobre todo cuando hay agua. Cuando no hay agua, el hilillo que cae hasta... Pero es muy bonito. Pues ese pueblo es uno de los pueblos más antiguos de Cataluña, tiene más de 1100 años y está construido casi en su totalidad sobre la roca. Sobre roca pura. Y tú ves las casas y la roca está horadada para que coja la forma, allanando la roca donde edifican la casa. Y tú ves como que la roca abraza las casas que están construidas después. 1100 años. Ya me gustaría a mí ver el edificio de donde yo vivo de aquí a 1000 años, porque ya tiene casi 100. De aquí a 1000 años. O sea, ya tiene grietas por todas partes y eso que está apoyando dos edificios, yo pienso, si quitara los dos de al lado se nos cae el edificio. Está sobre la roca. Esa cascada la alimenta un río que serpentea por el medio del pueblo. El pueblo antiguo original queda a la izquierda, según la dirección del río. A la derecha quedan las casas más nuevas, que se han construido, tienen 150 años, 100 años, 50, incluso menos, las unifamiliares del boom. ¿Sabéis cuando ha habido grandes crecidas cuáles son las que han sido afectadas? ¿Las de la derecha o las de la izquierda? Las de la izquierda, las fundamentadas sobre la roca. Por eso, este símil
que hace Jesús, dice, vais a ser semejantes. Si escucháis y hacéis, no solo si escucháis, o no solo si hacéis, si escucháis y hacéis, os voy a decir a quién sois semejantes. Vais a ser semejantes a ese hombre, no a la casa, a ese hombre que edifica la casa. O sea, estamos edificando la casa del Señor sobre la roca. ¿Cómo podemos edificar la casa del Señor sobre la roca, bien sólida? Que vengan tentaciones, que vengan problemas, que vengan enfermedades, que vengan tiempos de precariedad, que vengan cualquier cosa que pueda venir, que pueda zarandear este edificio que es la casa del Señor. ¿Cómo vamos a mantenernos firmes y seguros? Si escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Está dando alguna otra indicación? No. Si escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. Tal cual comienza el capítulo 13. El que escuchó pero no entendió, tenemos una alta responsabilidad. ¿Fue responsabilidad de Dios edificar esa casa? No, la responsabilidad es del hombre. El hombre es el que ha de buscar el lugar, es el que ha de cavar en la roca, es el de que ha de poner un fundamento sólido, es el de que ha de construir con buenos ladrillos hacia arriba, el que ha de poner buenas columnas, buenas puertas, buenos ventanales que protejan del frío, buenos climalits. Esa ha de ser nuestra vida y solo se construye para que tenga durabilidad si está basada en las Sagradas Escrituras y puestas en práctica. Si no, ya sabemos, el que construye sobre cualquier cosa, sobre el sermoncito del domingo, cuando venga cualquier problema, cualquier tentación, cualquier inclemencia del tiempo, se va a destruir, se va a zarandear, se va a agrietar. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué es grande la ruina? Porque la construcción de los materiales cuesta lo mismo. Esté edificada sobre la arena que si está edificada sobre la tierra. Construir una casa, la grifería, tuberías, paredes, ventanas, cuesta exactamente el mismo dinero. Pero por no edificar sobre la roca, todo se fue a freír mona, como dicen. Todo se desperdició. Fue grande la ruina, porque la inversión fue la misma. Pero me encanta cómo Santiago toma esta idea y le da otro perfil. Y aunque casi todo el capítulo 1 habla de lo mismo, he querido dejarlo en unos poquitos versículos. Que dice Santiago 1:22 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros somos oidores solamente y no hacedores, ¿qué dice el refrán? Las palabras se las lleva el viento, y tal cual es. ¿Cuántas veces, después de haber leído un buen libro, al cabo de una semana o dos no nos acordamos ni de qué iba a ser ese libro? O fue buenísimo. O después de nos hemos por la mañana sentado y nos hemos leído un capítulo de la Biblia y a las 3 de la tarde ya no nos acordamos ni qué capítulo era o cuál era la enseñanza que había. Por eso es mejor leer un versículo a la semana y masticarlo durante toda la semana, Señor, pero ¿qué quiere decir? Y desgranarle toda la enseñanza que tiene, que no leerse todo un libro de la Biblia y no haber entendido nada. Mejor masticarlo, mejor poquito a poco. Yo me imagino esas casas de Rupit, cada casa que hicieron, encontrar la roca y luego perforar la roca para hacer ese cimiento llano y protegido, eso no fue trabajo de un día. Costó más hacer ese cimiento que el resto de la casa. Seguro, segurísimo. Hacer un buen cimiento lleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho dolor de espalda, mucho dolor de codos y dolor de rodillas, hablando cristianamente. Mucha lectura, mucha oración, mucha dedicación, mucho buscar, porque es responsabilidad nuestra entenderlo correctamente. Porque algo mal entendido lleva a que en las iglesias se practiquen muchas aberraciones, que se utiliza la palabra de Dios de una manera absurda, que se entienda el derecho por el revés, que se digan una cantidad de tonterías que llego a escuchar en los púlpitos que me da vergüenza ajena decir que soy evangélico, porque se dicen verdaderas tonterías. Y de eso nos estamos alimentando. Nos ponemos YouTube y aquel que nos parece más atractivo, este me gusta, el apóstol no sé qué. Y ahí empieza a regarnos las orejas de cosas que dice, ¿pero qué está diciendo? Si no tiene fundamento bíblico. Y nos la cuelan.
Nos la cuelan porque no dominamos bien la constitución de nuestro país, el reino de los cielos. Quien no domina bien la constitución, va a venir cualquier independentista, va a venir cualquier chalao, va a venir cualquier demagogo, cualquier con mensaje populista, ¿me entendéis? Con muchos galones y muchos galardones espirituales, pero nos va a decir una soberana tonta. Tengamos la suficiente paciencia para horadar bien en la roca y que nosotros mismos podamos hacer como los de Berea y decir, no, eso que está diciendo no está en la Biblia, o por lo menos no lo dice así. Y si nos entran dudas, investigarlo y estudiarlo, porque no todo lo que tiene apariencia de espiritual es espiritual. Es más, por regla general, lo que es verdad bíblica es más empalagoso, más difícil de tragar, más difícil de masticar, es como el turrón duro. Tiene más alimento, de verdad, pero cuesta masticarlo. Lo que es fácil, lo que agrada a nuestro corazón, lo que agrada... Ojito, pues vamos, a veces puede estar bien, y otras veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Dante Gebel, porque te da una de cal y una de arena. Es divertido y tiene muy buena enseñanza, es por decir. Pero luego escuchas otros que dices, santo Señor. Y creedme, la nueva era, ¿sabéis qué es la nueva era? Es la mayor secta no religiosa porque no tienen iglesia la nueva era, no tienen una congregación, es la mayor secta de la historia de la humanidad y su triunfo está en que se ha colado en todas las religiones. Y los evangélicos, ¿qué de bobo? Hemos abierto los brazos. Un día hablaremos de eso. Se ha colado en las iglesias la nueva era de una manera, con lenguaje de nueva era, con liturgia de la nueva era. Mucho cuidado, porque el diablo no es tonto, no tiene 4 días. ¿Perdón? ¿Qué ibas a decir? Que no solamente se cuela en muchos sitios, sino en la universidad donde yo estudié, también se coló porque en clase de arte, el profesor, en lugar de poner, pues esto se hizo en 2000 antes de Cristo, puso 2000 antes de la nueva era. Y a mí me encendió por dentro. Y dije, pero ¿quién te crees tú para cambiar eso? Que los romanos lo pusieron por cierto motivo, ¿no? Y bueno, no digamos nada. ¿Pero qué vas a decir? Hay un montón de gente que... Sí, que pero está así en todas partes. Mira, esta semana me mandan una foto y dice, oye, ¿conoces esta película y quién la proyecta? Era una película cristiana. Yo, pero los que la proyectan, no, me pongo a buscar por internet y era un centro de yoga. Un centro de yoga poniendo una película cristiana y de la conferencia a cargo de fulanito de tal, no me acuerdo. Y me pongo a buscar quién era este fulanito de tal. Y era un maestro del libro Un curso de milagros. ¿Conocéis el libro Un curso de milagros? Sí. Está en cualquier librería desde hace 10 años, ¿eh? Un curso de milagros. Lo chaco así. Ya sabéis que yo soy de los que me gustan los problemas. Entonces, yo no me lo quise comprar porque me niego a pagar 30 euros por el libro, pero me fui a la biblioteca, que todas las bibliotecas lo tienen. Preguntas por la Biblia, no la tienen. El curso de milagros lo tienen. Bestseller. Y parece un libro escrito por un cristiano. Y te dice lo que hay que hacer, cómo hay que poner las manos, cómo hay que invocar al Espíritu, cómo no sé qué, cómo no sé. ¿Cómo se ha colado eso en las iglesias? Increíble, increíble. Así. En fin. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, y aquí está Santiago imitando a su maestro, es semejante al hombre que considera que se mira en un espejo su rostro natural. Y por eso puse la fotito esa en el sticker de esta semana, ¿no? Un viejito mirándose en el espejo y se veía bien joven y lozano. Es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. O sea, se considera a sí mismo y dice, bueno, pues estoy bien, pues tengo buen pelo, me encuentro saludable. Y se va y luego se olvida de cómo era. Es que se mira en el espejo y se va. Es una imagen, es algo que queda ahí, no es algo que se queda grabado. Que solo algunos poquitos pintores son capaces de mirar a alguien y luego irse a casa y en el recuerdo intentar volverlo a dibujar. Pero ¿quién podría dibujar a alguien de memoria? Poquita gente. ¿O quién podría echar una foto al aire y que saliera la imagen que habías enfocado hace una hora? Muy difícil. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad
y persevera en ella, o sea, va más allá, es hacedor y persevera en hacer, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Me encanta, ¿no? Cómo a veces buscamos la bendición, cómo buscamos la prosperidad, cómo buscamos la bienaventuranza en acertijos, supercherías y abacadabras. Y no hay atajos para la bendición. Nos encanta leer el versículo de Josué, que permanecía en la palabra de Dios y todas las cosas, en todo lo que haga prosperará. Permanecía la palabra. Y Santiago nos lo vuelve a decir casi al final del Nuevo Testamento. Si sois no solo oidores, sino hacedores y permanecéis en la obra, seréis bienaventurados en lo que hacéis. Nos falta algo más que entender de la palabra del Señor. Nos falta algo más que entender de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. El reino de Dios está entre nosotros. ¿A qué somos semejantes? Un cristiano normal puede escuchar al cabo del año 52 mensajes, suponiendo que no falte ningún domingo a la iglesia. Y pon que si busca por internet y le gusta escuchar mensajes, pon que escucha uno más entre semana. Son 100 mensajes al año. En 10 años, ¿cuántos mensajes puede haber escuchado? 1000 mensajes, aproximadamente. Qué desperdicio de energía de preparar 1000 mensajes para que alguien solo sea un oidor y no un hacedor. Qué desperdicio de tiempo escuchando mensajes. Sea un libro, que es un mensaje pero escrito, para que nuestra vida no sea transformada y no seamos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. ¿No es un desperdicio, hermanos? ¿No es un desperdicio de tiempo por el que da y por el que recibe? Así que seamos responsables en ambas direcciones. Para que cuando alguien nos vea, tú eres semejante a un habitante del reino de Dios. Que estemos empadronados en la casa real. Que cuando nos pidan nuestro pasaporte, dice, mira, yo soy ciudadano de otro mundo. Ese mundo se llama el reino de Dios. Se encuentra aquí. Arrímate a mí, sígueme y te indicaré cuál es el camino de la verdad y la vida, que es Jesús de Nazaret. Pero necesitamos conocer las constituciones, el libro de las leyes de ese país, de ese reino que se llama el reino de Dios.